Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a jugar nuevamente con una fuente. En este caso vamos a cambiar el tipo de fuente, va a ser una fuente elevadora. Y además le vamos a poner una fuente auxiliar. Así que no te vayas, que vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, arrancamos considerando entonces un circuito muy simple para construir nuestra fuente elevadora. En este caso está construido por un capacitor de entrada, un inductor, un switch, que en este caso va a conectar este nodo con el GND del plano, un diodo, un capacitor de salida y por último vamos a tener una carga. Es la fuente switching más simple del mundo, siempre digo lo mismo, pero es nuestro modelo para empezar a construir esta fuente elevadora. Y lo cual para empezar me parece que está bien. Total, para complicarla siempre hay tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una corriente de entrada. Vamos a considerar que el switch está abierto como está en la imagen. Se carga este capacitor, atraviesa esta bobina, el diodo, empieza a cargar este capacitor. Y también, bueno, vamos a tener una corriente en la salida, ¿no? Si tenemos una carga conectada. Va a llegar un momento que este switch se cierra. Una vez que se cierra, la corriente va a circular por acá, por el capacitor, por el inductor y se va a cerrar por esta llave. Cuando eso ocurre, la bobina empieza a cargarse, ¿no? Como ya dijimos en otro video, la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Entonces, acá vamos a tener un signo más y acá un menos, ¿no? Porque acá este terminal de la bobina estaría conectado al GND, al plano de masa de mi circuito, ¿no? Ahora bien, llegado un instante, se vuelve a abrir esta llave electrónica. Por el momento no nos interesa qué es esta llave ni cómo funciona, pero al abrirse, recordemos que la bobina se opone a cambios en la corriente y genera lo que se llama una fuerza contraelectromotriz, cambiando de signo sus terminales. Donde yo tenía el más, ahora voy a tener el menos, y donde yo tenía el menos, ahora voy a tener el más. Entonces si yo acá tengo menos y acá tengo más y acá tengo más, también tengo el positivo, ¿no?, de la entrada. Entonces si yo esto lo pienso como dos pilas en serie, la tensión de entrada se va a sumar a la tensión que tenía la bobina. Y ese es el principio de funcionamiento de esta fuente, ¿no?, así de básica. Es decir que puedo llegar a tener, por ejemplo, un voltaje más alto que en la entrada. En este periodo el diodo conduce, carga el capacitor y también tenemos corriente en la salida. Bien, en un video anterior yo mostré cómo calcular de manera teórica las fórmulas para una fuente de CDC pero step down o reductora de voltaje. En este video eso no lo vamos a hacer porque el principio es similar y siempre digo que no vale la pena repetir las cosas, sino que traje las fórmulas ya calculadas. Y además vamos a calcular una fuente auxiliar a esta fuente de CDC. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que me pareció interesante es que a las fórmulas traté de que sean un poco más reales. Es decir, nosotros en el otro video habíamos aplicado el principio de conservación de la energía para calcular la corriente, la bobina, etc. Como todos sabemos, hay pérdidas y esas fórmulas hasta cierto punto sirven y hasta cierto punto no, obviamente. Entonces, acá tenemos un par de fórmulas y aparece, por ejemplo, en la del cálculo del ciclo de trabajo, que es la primera fórmula y la más importante, aparece la letra griega eta. Creo que esta es la letra griega eta minúscula, la cual, seguramente ya la conocen, representa a lo que es el rendimiento. Es decir, que vamos a tratar de calcular una fuente un poquito más real ahora. Este conjunto de 4 fórmulas se utilizan si yo estoy usando un convertidor en el cual yo ya conozco el valor de inductancia. O por ejemplo, estoy leyendo un datasheet de una fuente de CDC elevadora y el datasheet me da, por ejemplo, un rango de inductores. Entonces yo con ese valor de inductancia o ese rango calculo el delta IL, seguramente voy a tener información del ciclo de trabajo, calculo una salida máxima, la corriente en el switch, etc. Normalmente eso no ocurre. Con lo cual, si alguien llegase a estar en esta situación, puede usar este juego de fórmulas. En caso contrario, vamos a hacer el cálculo del inductor. Para el cálculo del inductor sí tenemos que considerar el ciclo de trabajo
Observen que si yo de acá despejo el voltaje de salida, me va a quedar que el voltaje de salida queda en función del ciclo de trabajo, ¿tá? Eso ya lo hemos demostrado, pero acá se ve reflejado en la fórmula. Esta fórmula sí la tenemos que calcular. Luego calculamos lo que es la variación de corriente en el inductor. Se toma entre un 20 y un 40% de la corriente máxima de salida por el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ya con esta información podemos calcular la inductancia, que es el voltaje de entrada por la diferencia entre el voltaje de salida y el de entrada, dividido el cambio en la corriente por la frecuencia de trabajo y el voltaje de salida. Bueno, ya con esta fórmula tenemos casi todo calculado. Acá agregué una formulita que mucho no aporta, pero bueno, sabiendo el voltaje de caída en un diodo, ¿no? El VF, el voltage forward, multiplicado por la corriente de salida, ¿no? Podemos calcular la potencia del diodo, ¿no? Por si lo quieren calcular. Y por último, tenemos la capacidad de salida, que es la corriente máxima de salida por el ciclo de trabajo dividido la frecuencia y el ripple que nosotros queremos tener. Una cosa que a mí me gusta mucho es volcar todas las fórmulas teóricas a un Excel. Primero que es muy cómodo, ya que esto les puede quedar, no sé, están haciendo un trabajo, el día de mañana tienen que hacer un trabajo similar y quizás tengan que usar estas mismas fórmulas. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es un poco didáctico porque vemos cómo repercute cambiar un parámetro de diseño en los resultados. Por ejemplo, si yo digo que mi fuente va a tener un rendimiento del 80% y lo cambio a un 50%, vemos que por ejemplo subió mucho el ciclo de trabajo, lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque al tener mi fuente un bajo rendimiento va a haber muchas pérdidas en lo que sería en el circuito desde la entrada hasta la salida, y esas pérdidas yo las tengo que compensar. ¿Y cómo las compensamos? Bueno, aumentando el ciclo de trabajo, que como habíamos visto hace un rato es proporcional al voltaje de salida. Entonces el ciclo de trabajo ahora lo vamos a devolver al 80% y volvió a bajar de nuevo el ciclo de trabajo. Yo realmente no estoy seguro qué rendimiento tendrá mi fuente en protoboard, pero bueno, yo estimo que entre un 80 y un 85% está, más no creo, pero bueno, eso después en todo caso lo vamos a chequear. Bien, entonces acá tenemos las variables de diseño, ¿no? De entrada de mi fuente más simple del mundo. Yo voy a entrar con 5 volt, voy a salir con 10 volt, le voy a hacer switchar a una frecuencia de 20 kHz, lo cual, bueno, es fácil de lograr en protoboard. Rendimiento del 80, ya lo hablamos, y una corriente de salida de 100 mA. Pero bueno, yo creo que le puse un poquito menos de carga, no importa. Tenemos entonces ciclo de trabajo, acá están los resultados, ¿no? 60%, variación de corriente en la bobina, 60 mA. Después tenemos lo importante, que es el inductor, que tiene que tener 2 mH. Yo conseguí uno de 2,5, es un poquito por arriba, pero bueno, es lo que hay. Y tenemos la capacidad de salida, que son 30 microfaradios. Recuerden que acá está la menos 5, corremos la coma a la derecha y sumamos acá un numerito y me queda 30 por 10 a la menos 6. Bueno, pasamos al esquema ahora. Entonces tenemos el 555 que está generando un PWM. El ciclo de trabajo de ese PWM se puede ajustar con este potenciómetro, ¿no? Con este capacitor de 5 nanos generamos casi los 20 kHz, lo cual está bien. Después tenemos la salida del 555, que con una resistencia de 120 va a este pequeño driver, no va derecho al MOSFET, porque bueno, estuve viendo algunas madres que levanté de la calle que han solucionado el tema del driver de esta manera. No es el mejor driver del mundo, pero bueno, mejora un poco la señal. Después haremos un video si quieren al respecto de este tema. Entonces cuando tenemos un 1 en la entrada, se prende este diodito y prende este MOSFET. Cuando acá tenemos un 0, ¿no? Este transistor se prende entre comillas
y pone la salida masa. Entonces hace que se apague un poquitito más rápido el MOSFET. Es una solución muy económica para, bueno, decir que el MOSFET pase las transiciones más rápidos y nos salimos más rápido de la zona óhmica, que ya hemos hablado de dicho tema. Así que está bastante bien. Bueno, entonces tenemos por la parte de la fuente, nos alejamos del 555, tenemos VCC, capacitor de entrada, bobina, 2,5 mH, como ya dije. Después acá puse un MOSFET IRLZ44N, que es parecido a este. Es un MOSFET lógico, de nivel lógico. Después tenemos el diodito, ¿no? Schottky 1N5819. Y tenemos resistencia de 1K como carga y un capacitor de 47 microfaradios. Así que vamos al laboratorio a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces tenemos acá armada nuestra fuentecita. Empezamos con la parte práctica. Tenemos acá entonces el 555, que es este que está acá. Perdón que me cruzo. Después acá tengo el driver. Bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, créanme que lo armé. La bobinita, la carga de salida y el capacitor. Toda esta línea que está acá, de este lado de la protoboard, es la que tiene la salida de la DC-DC. Bueno, otra cosa interesante obviamente es mirar en el osciloscopio las señales. En primer lugar tenemos en el canal 3 o violeta lo que sería la señal que va al gate del MOSFET. Y por otro lado tenemos en celeste lo que es la salida, ¿no? Acá puse las etiquetas. Entonces tenemos para un ciclo de trabajo de casi 60%, 11,6 volt. Estamos un poquito por encima de lo que habíamos calculado, lo cual, bueno, está bastante bien porque, como ya les dije, el inductor que utilicé no es el mismo. Y también podemos verificar que si cambio el ciclo de trabajo, ¿no?, aumenta el voltaje, en este caso aumentando el ciclo de trabajo. Si lo disminuyo ahora, obviamente disminuye el voltaje de salida. Bueno, una cosa interesante que les quería mostrar, vamos a cambiar la escala del canal 3, es lo siguiente. Observen que yo había puesto un driver que ayudaba a que el MOSFET apague más rápido. Y como podrán observar, el apagado está bastante bien. Ahora lo que es el encendido, esta curva, esta parte que está acá, esta transición, hace que el MOSFET circule por la zona óhmica. Por lo tanto, nosotros lo estamos apagando rápido, pero lo estamos prendiendo lento. O sea que por un lado este driver MOSFET está bueno y por otro lado no está bueno. Así que, bueno, tengan en cuenta eso, que si van a manejar mucha potencia, el MOSFET va a calentar un poquito. Bueno, antes de terminar el video quería mostrarles algo extra que me parece interesante, que no hay mucho en YouTube, que es armar una fuente auxiliar. Es decir, yo tengo una fuente principal, que es la que vimos recién, que vimos en el laboratorio, que ya estaba funcionando, y además le quiero agregar lo que llamo fuente auxiliar. O sea, es una fuente que trabaja con la fuente principal, ¿no? Hay varias formas de hacer esto. Existen algunos integrados que acá llevan un inductor doble, que ustedes lo pueden armar, es decir, que tiene dos inductores con el mismo núcleo, en el cual, dependiendo cómo ustedes lo conecten, van a tener la fuente principal, que sería esta que está acá, ¿no?, la elevadora, y depende cómo conecten la bobina secundaria, ¿no?, si lo conectan en serie, si lo conectan en paralelo, si conectan la salida de una a la entrada de la otra, van a tener una salida auxiliar. Nosotros no vamos a hacer eso, esas son fuentes que llevan inductores. Lo que vamos a hacer es estudiar y tratar de calcular una fuente del tipo charge pump o bombita de carga, o también llamada inductorless porque no lleva inductor, ¿no? Como verán, lo que yo agregué son dos diodos, dos capacitores y una resistencia. Es una fuente muy simple, muy económica. Como contrapartida tiene un poco de ruido, pero bueno, acá en esta última etapa se puede poner un regulador. Y además son de baja potencia. Yo acá no le puedo sacar un ampere, sino que, bueno, puedo alimentar una tapa de un operacional, qué sé yo, algún circuito extra que yo necesite. De esa manera nosotros vamos a lograr que el voltaje de salida sea el doble del voltaje que teníamos en nuestra fuente principal. O sea, es una fuente dobladora de tensión, así le dicen.
Existen del tipo inversoras también, es decir, si yo acá tengo 10 volt, acá voy a tener menos 10 volt o cercano, ¿no? Ahora lo vamos a ver que no es tan así. Pero bueno, yo la que traje hoy es la dobladora y vamos a ver cómo funciona. Entonces, acá lo que primero tenemos que analizar son dos instancias. En primer lugar, vamos a suponer que este MOSFET es una llave, nuevamente, y está cerrada, es decir, la corriente circula por acá y se va por tierra. Por otro lado, como la corriente circula así, ¿no? Acá voy a tener un signo más y acá voy a tener un signo menos, ¿no? Porque la corriente viene por acá, se cierra por acá y termina en GND, porque este switch está cerrado. Entonces, este capacitor C4 se va a cargar con un voltaje que es el voltaje de salida menos la caída en el diodo. Bueno, ahí ya empiezan a ver algunos problemitas, ¿no? Esta resistencia que está acá, yo la puse de 10 ohm, es para limitar un poquito la corriente. Si nosotros ponemos una resistencia muy baja o la quitamos, cuando esta bobina esté conduciendo va a generar unos picos muy grandes. Eso me genera ruido en la salida de esta fuente y eso es algo que no queremos. Por otro lado, si yo pongo una resistencia muy grande, por ejemplo, no sé, 100 ohm o más, lo que voy a tener es una caída un poco grande acá y voy a tener una caída un poco considerable cuando haga circular corriente por esta fuente auxiliar. Por lo tanto, yo creo que 10 ohm está bien, no es ni mucho ni poco, limita un poco la corriente y la caída que va a generar va a ser dentro de todo despreciable, así que me quedo con ese valor. Bien, ahora cuando este switch se abre, yo vengo acá con la corriente, circula por acá, viene por acá y se cierra por acá. Pero acá yo tenía signo menos, dije hace un rato, y acá tengo signo más. Entonces, nuevamente esto es como una pila en serie, el cual suma el voltaje que tenía antes con el voltaje que tengo ahora. Es decir, voy a tener aproximadamente, salvando la distancia de las caídas, 2 veces el voltaje de salida. Este voltaje hace que encienda este diodo, ¿no? Empieza a conducir y carga este capacitor y tenemos una tensión en la salida. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechando el switch de esta bobina para usar el charge pump y tener una fuente auxiliar, digamos, en el cual para este caso me va a dar 2 veces el voltaje de salida, lo cual está bueno, como decía, si queremos alimentar, no sé, un operacional, no sé, cualquier etapa del circuito que requiera un voltaje más alto, pero que no requiera mucha potencia. Ese es el tema de esta fuente, ¿no? Es muy similar al charge pump del RS232 que todo el mundo conoce, después les dejo una foto, que trabaja con un principio similar. Bien, ¿cómo calculamos esto? Bueno, yo acá puse la fórmula del voltaje de salida en función de acá de los componentes. Este es el voltaje del switch, es el voltaje de este nodo, ¿no? Voltaje de capacitor 4 es el voltaje que está acá, diodo 4 es el de acá, diodo 5. Esta fórmula que está acá en realidad está considera todas las caídas hasta la de la R5. La verdad es que sinceramente mucho no vale la pena porque la caída del diodo son conocidas, ¿no? De estos dos podemos estimarlas más o menos en 200 milivolt, el 1N5819, voy de memoria, no me lo acuerdo, y acá podemos decir que tenemos una caída de 100 milivolt, más o menos por la corriente que va a circular. Entonces, podríamos decir que más o menos vamos a estar perdiendo 500 milivolt. Es decir, si yo acá tengo 10 volt, acá no voy a tener 20, sino que aproximadamente 19,5. Después lo chequeamos en el laboratorio. Por otro lado, tenemos la fórmula de capacidad, que es corriente máxima de salida por ciclo de trabajo, que ya lo conocemos, el ciclo de trabajo de esta fuente, dividido frecuencia de trabajo por el ripple que yo quiero tener acá, en esta fuente, ¿no? En el auxiliar. Más la corriente de salida por el ESR del capacitor. Así que vamos a ver cómo calculamos esta fuente. Bueno, entonces volvemos otra vez a lo que es nuestro diseño de fuentes. Yo acá abajo agregué lo que serían las variables del charge pump
Variables que a mí me interesan para diseñarlo. Tenemos corriente de salida, que son 10 mA, muy bajito, no me interesa generar algo muy grande en este momento. Y el ripple de 100 mV, es un poco grande, pero bueno, pueden jugar, por ejemplo, en vez de 100 mV dicen, bueno, quiero 50, y bueno, se va a esperar lo que todos ya saben. Duplicamos la capacidad. En este caso nos pide 6 microfaradios, así que por eso yo dejé un ripple un poco grande para que nos quede una capacidad un poco más chica. Bueno, lo que es lo de las fórmulas están cargadas acá en el Excel, y como yo ya mostré hace un rato, utiliza los datos de la fuente principal que ya calculamos, ¿no? O sea que el auxiliar va a trabajar junto con la otra. O sea que si cambia este ciclo de trabajo acá, va a cambiar el voltaje de salida del charge pump. Así que bueno, a tener cuidado con eso. Así que vamos al laboratorio a ver cómo funciona esto. Bueno, estamos acá otra vez en el laboratorio. Va, en realidad es el mismo lugar, no sé por qué digo el laboratorio, porque, bueno, como si fuese televisión, ¿no? Tenemos acá entonces la fuentecita que termina acá, de acá para acá, y de acá para acá estos poquitos componentes son el pump charge. Tenemos entonces la R de 10 ohm que está acá, dos capacitores que yo puse de 1 microfaradio cuando eran 3. Bueno, puse lo que tenía a mano, eso es algo demostrativo esto. Acá están los dos dioditos y acá está mi carga, que en este caso puse una R de 10K. Bien, entonces tenemos acá en el osciloscopio nuevamente el ciclo de trabajo, ¿no? O lo que sería el gate del MOSFET en el canal 3, y después tenemos la salida del pump charge en la línea celeste. Observen que si yo le saco la carga, es muy sensible obviamente a la carga, sube el voltaje. Si yo le vuelvo a poner la carga, baja el voltaje. Otra cosa que también tenemos que observar es que es sensible al ciclo de trabajo, ¿no? Como yo ya había dicho, es una fuente que está colgada de la fuente principal y que, bueno, depende de ella, ¿no? Lo que repercute en una, repercute en la otra. Esa es una de las ventajas que tiene. Otra cosa que quería mostrarles es, vamos a poner el ciclo de trabajo de 60% y tenemos un valor de salida de 22,3 volts, lo cual está bastante bien, la verdad, estoy bastante conforme. Vamos a ponerle una carga de 1K ahora, ahí subió de nuevo el voltaje, conecto la de 1K y bueno, y ahí obviamente cayó porque la capacidad es muy chica, ¿no? Y bueno, habría que recalcularla. Y acá también se ve el ripple que tiene acá de carga y descarga de los capacitores. Así que bueno, gente, el video queda acá. Me pareció bastante interesante calcular una fuente y poner una fuente auxiliar. Así que bueno, si les gustó le ponen dedito para arriba, dejen un comentario y nos vemos la próxima. Chau, chau.